Claro, ¿y el que está rodeado? Ya. Vamos a tener a las células, que son células cúbicas, que van a estar presentes aquí, entonces acá tenemos a una. Esa célula se llama tirocito. El tirocito tiene un tamaño. Entonces esta célula se llama tirocito. Y el tirocito es una célula cúbica que va a medir de 10 a 15 micras. Entonces si a ustedes se les señala a una de estas células, solamente a una, y se les dice cómo se llama ese elemento, tirocito, tamaño aproximado de 10 a 15 micras. Ahora, el tirocito tiene una membrana celular como estamos viendo acá, y esa membrana celular se divide y tiene nombres que ustedes vieron cuando tuvieron micro 1. Tenemos en la parte de abajo a esta que vamos a dibujar de color verde, que se conoce como superficie basal. Entonces, esta de acá se llama superficie basal. Esto se les puede preguntar y les puede decir cómo. Ahí tenemos otra parte que va a estar en la parte de arriba, que la vamos a dibujar de color naranja, aquí arriba. Esa superficie se llama superficie apical o a superficie luminal. Entonces, superficie apical o superficie luminal. Y tenemos dos superficies que van a estar en contacto con la otra célula, que nosotros denominamos como superficies laterales. Entonces, acá tenemos a una superficie lateral y acá tenemos a otra superficie lateral. ¿Cómo se les puede preguntar esto? Nuevamente, diagnóstico, tiroides, tinción, hematoxilina y eosina. Elemento señalado, tirocito. Tamaño aproximado del elemento señalado, de 10 a 15 micras. Yo te pongo una flechita así. ¿Qué superficie de la célula estamos viendo? Algo me faltó acá. En la parte de acá arriba nosotros tenemos al coloide. Entonces todo lo que tenemos representado acá en color rosado corresponde al coloide. En ese caso tenemos superficie apical, que está acá, está haciendo contacto con el coloide, es decir aquí. Superficie basal, que está acá abajo, que hace contacto con los capilares, y superficies laterales, que hacen contacto con el resto de los tirocitos. Entonces, superficie apical o luminal, que está haciendo contacto con el coloide, como vemos en el esquema. Superficie basal, que hace contacto con la membrana basal y con los capilares, como vemos acá. También se les puede señalar el capilar aquí. Superficies laterales, que la conectan con las otras células. Como alrededor de todas esas superficies hay proteínas, vamos a tener que ver cuáles son las proteínas que están presentes en la superficie apical, cuáles están presentes en la superficie luminal, basal, y cuáles están presentes en las superficies laterales. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Vamos a hablar de este elemento que se conoce como laguna de activación cuando nos toque hablar de las proteínas que están en la superficie apical. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ya, pongo la mano. Como ustedes saben por su clase de física y por lo que hemos visto acá y por lo que han visto ustedes por sus otras materias, esa célula se va a encargar de utilizar un elemento que está presente en la sal que se conoce como el yodo. Entonces vamos a tener a un elemento que se conoce como yodo que va a estar presente en la circulación. Nosotros vamos a tener a un elemento que está presente, a una proteína que está presente en la superficie basal, aquí, que se va a encargar de agarrar ese yodo y enviarlo al interior de la célula junto al sodio. Entonces, la primera proteína que nosotros tenemos presentes en esta superficie, que se conoce como superficie basal, como escuché por aquí, es el NIS o el cotransportador de sodio y yodo. Entonces, es la primera proteína que nosotros vamos a tener presentes en este paso. ¿Qué sucede con ese yodo? El yodo va a seguir avanzando hasta que llegue a la superficie apical, es decir, hasta que llegue aquí. Una vez que llega aquí, vamos a tener a otra proteína que la vamos a dibujar de este color, que se va a encargar de agarrar ese yodo y expulsarlo y enviarlo al coloide. Esa proteína que ustedes están viendo allá se llama pendrina. Eso lo conocen por física. Agarramos ese yodo y ese yodo sale y llega al coloide. Cuando ese yodo llega al coloide, va a generar una especie de burbuja, que es la que nosotros vemos allá, que se conoce como laguna de activación. Y es así como parecen esas burbujitas allí. Cada una de ellas me está diciendo a mí que hay algo pasando aquí. Vemos que acá está siendo transportado el yodo, acá está siendo transportado el yodo, acá está siendo transportado el yodo. Y no solo sirve para eso, ya vamos a ver más adelante para qué otra cosa sirve. Aparte, el elemento del centro, que ya sabemos que se llama coloide por lo que es errático, ¿de qué está compuesto? De lo mismo, mucina, proteoglicano y glucoproteínas. Sin embargo, el coloide acá va a tener una enzima que se conoce como tiroperoxidasa. Y la tiroperoxidasa va a tener tres funciones. ¿De qué se encarga la tiroperoxidasa? La tiroperoxidasa se va a encargar de transformar ese yodo, de convertirlo en algo que sea útil para nosotros, y eso se conoce como la oxidación del yoduro. Entonces tiene tres pasos: la oxidación del yoduro, la organización y el acoplamiento.
sucede cuando se daña esa enzima? No se produce la oxidación del yoduro, no se da la reorganización en la molécula de tirosina y no se les acopla el T3 y T4. ¿Y cuando se daña eso? Eso se daña en una enfermedad que se conoce como enfermedad de Graves, base 2. O también la tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, hay dos enfermedades que pueden dañar a la tiroperoxidasa y que pueden generar una falta en la producción de hormonas tiroideas, que son la enfermedad de Graves base 2 y la tiroiditis Hashimoto. ¿Qué sucede ahora? Una vez que la tiroperoxidasa termina su última función, que es la del almacenamiento, vamos a tener que se sintetizan la T3 y la T4. De esas dos, ¿cuál es la molécula activa y cuál es la inactiva? La T3 es la forma activa de la T4. ¿Qué sucede ahora? Esa T3 y esa T4 tienen que ser transportadas al interior de la célula, al interior del pilocito, que recordemos que mide 15 micras, de 10 a 15 micras, para que pueda ser transportada por la circulación. Entonces nosotros vamos a tener acá a la T3 y acá vamos a tener a la T4. Existen proteínas que están presentes acá en la membrana apical que se van a encargar de agarrar a esa hormona y enviarla a la circulación. Dentro de eso tenemos a una que vamos a representar de color negro, que se conoce como megalina, y tenemos a otra que la vamos a representar de color rojo, que se conoce como clatrina. ¿Y de qué se encargan la clatrina y la megalina? De la endocitosis de la T3 y la T4. Entonces hasta ahora tenemos esta imagen, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Elemento señalado, todo este elemento señalado. ¿Cómo se llama? Folículo tiroideo. El folículo tiroideo tiene un tamaño variado, entonces el folículo tiroideo va a medir de 50 a 500 micras si se les llega a preguntar. Entonces, diagnóstico, tiroides, elemento señalado, folículo tiroideo, tamaño aproximado de 50 a 500 micras, elemento señalado, pilocito, tamaño del pilocito, ya, chévere. ¿Qué superficie? ¿Esta superficie cómo se llama? Esta de acá y la de los lados. Ahora vamos a poner preguntas. Proteína presente en dicha superficie. A ver, primero, elemento señalado, superficie señalada, proteína presente en la superficie basal que se encarga del transporte del yodo y el sodio. Acá ahora, superficie señalada, apical. Proteína responsable de enviar el yodo a alcaloide. Ya. Proteína responsable de la endocitosis de la T3 y la T4. Megalina y clatrina. Ahora vamos a tener que ver otra cosa. Elemento señalado. ¿De qué está hecho? Elemento señalado. Alguna activación. ¿Y qué significa? Que está produciendo y que está transportando la hormona tiroidea. ¿Qué más tenemos que saber aquí? En la membrana va a ser. Acá. Tenemos a Liz, que es el transportador de yodo. ¿Y qué otra cosa creen que nos hace falta? ¿Qué dijimos nosotros aquí? Que esta célula tirotrópica, este tirocito, perdón, tiene que ser estimulado por una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? TSH. Por lo tanto, esta célula tiene que tener un receptor de TSH, ¿sí o no? ¿En qué superficie creen ustedes que estaría presente esa receptor? La basal. Entonces vamos a tener acá a nuestro receptor de TSH, que se llama receptor de TSH o TSHR por las siglas en inglés. Aquí. ¿A qué proteína está asociada ese receptor? Estimulador. Entonces tenemos a la proteína G estimulador. ¿Y con qué otro? Cuando se activa esa proteína G, ¿con qué hace contacto? Con una proteína efectora que se llama adeninaciclasa, que también vamos a tener presentes aquí. Entonces en la membrana basal, en la superficie basal, que está presente aquí abajo, tenemos tres proteínas. Primera, superficie señalada, ya sabemos, ustedes, superficie basal. Proteína responsable de ingresar el yodo hacia el tirocito,
proteína responsable de estimular a la célula para que produzca hormonas tiroideas. ¿Dónde actúa esa hormona? En el receptor de TSH, que se llama así, TSHR. Y después, una vez que se activa el receptor de TSH, ¿con qué proteína hace contacto ese elemento? La hematoxiclasa. Entonces tenemos 1, 2, 3 proteínas en la membrana apical, 1, 2 y 3 proteínas presentes en la membrana basal. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. ¿Qué tenemos que ver ahora? Ya dijimos que el tamaño del folículo tiroideo es variado, que va de 50 a 500 micras. Por lo tanto, ustedes el semestre, cuando iniciaron la carrera, los que vieron conmigo en el break, ya saben de lo que vamos a hablar. Los que no, los que vieron conmigo en segundo, ya saben de lo que vamos a hablar porque lo vimos en segundo. Y los que no, lo vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver qué es lo que se encarga de hacer que el folículo tiroideo tenga un tamaño variado. Daniel, ¿qué son las cosas que hacen que el folículo tiroideo tenga un tamaño variado? Y eso se llama uniones celulares. Entonces tenemos que ver a las uniones celulares que se encargan de fijar y de darle la variabilidad en el tamaño al folículo tiroideo. Y hay 4 tipos de uniones celulares y todas esas las tenemos que aprender, porque yo te las voy a preguntar. Y ya les voy a decir cómo se las pregunto también. Prepárate. A ver, niños. Primero, vamos a tener. Ahí hay que perder la luna que se por acá y después vamos a programar. Niños, ¿les parece bien cómo estamos haciendo la dinámica? Entonces vamos a ver. Todo el mundo tiene que salir contento ahora. Entonces, van a haber 4 uniones celulares. Vamos a ir hablando de cada una de ellas con colores distintos para la continuidad.